a iniciar nuestra clase del día de hoy con la temática de ecuación canónica de la parábola, ecuación canónica de la parábola, con vértice h, k. Nosotros ya habíamos visto la ecuación canónica de la parábola con vértice 0,0, entonces vamos a seguir conociendo un paquetico de fórmulas que nos describen esta ecuación. ¿Listo? Pregunto, ¿están observando ahí mi pantalla? Listo, ahora no me da, sí, ahora sí ya me dejó compartir. Listo. Entonces, de igual manera que la ecuación canónica con el centro 0,0, nosotros tenemos una estructura de fórmulas para las ecuaciones con vértice h, k. Aquí, esta gráfica que ustedes observan nos da el resumen, ¿cierto? Entonces, dentro de lo que hemos explicado, dentro de lo que nosotros ya hemos avanzado, ya conocemos conceptos. Alguien que me diga qué es esta P, qué nombre recibe. Perímetro. ¿El qué? Parámetro. Parámetro. Parámetro, no perímetro, parámetro, ¿cierto? Y ese parámetro es la distancia que hay desde dónde hasta dónde. Chicos, Desde donde inicia hasta donde termina la parábola. desde donde inicia hasta donde termina, no. Recuerden que el parámetro, este puntico que está acá, ¿cómo se llama? El que yo coloqué ahí, Foco. foco. Y la distancia que hay desde qué hasta qué. Hasta el vértice. La distancia que hay desde el foco hasta el vértice, esa medida es la que recibe el nombre de ¿qué? De parámetro. ¿Cuántos elementos tiene la parábola? ¿Cuántos hemos trabajado? ¿Alguien que los mencione, por favor? Eje simetría, La parábola, foco, parámetro, parábola, directriz. Correcto. Entonces, ojo, nosotros tenemos la directriz, ¿cierto? Que en este caso es coincidente con el eje Y. Tenemos el vértice, tenemos el foco. ¿Alguien que me diga cómo se llama la medida de esta línea que pasa por el foco? Lado recto. El lado recto, ¿cierto? Y aparte de eso, pues sabemos si nuestras parábolas abren hacia dónde. Hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Estudiantes, importante que ustedes ya apropien esto. Recuerden que el juego de esta parte de la trigonometría o de la geometría analítica, lo que nos pide es que nosotros conozcamos las fórmulas para poder identificar las gráficas. O sea, tomo una gráfica del plano cartesiano y lo llevo a una fórmula algebraica. Ese fue como el concepto general. Bueno, acá nosotros tenemos un nuevo concepto, mire, que el eje de simetría es paralelo. ¿Qué significa el concepto de paralelo? ¿Qué es una línea paralela o qué son líneas paralelas? Que nunca Son se líneas que cruzan. nunca se unen. Que nunca se cruzan. Entonces, veamos acá. Voy a explicar lo más detalladito para que ustedes comprendan esta parte. Entonces, eje de simetría paralelo. ¿Alguien me dice qué significa el eje de simetría? ¿O qué es el eje? donde se parte la parábola en la mitad. Correcto, es la línea que parte la parábola en dos partes iguales, ¿cierto? Miren, en este caso, cruzando por donde, obviamente, por el vértice y por el foco, ¿no? Entonces, ese eje de simetría, ojo, dice que es paralelo a Y, o sea, que estas dos líneas son, ¿qué? Paralelas, paralela al eje Y, ¿listo? Y acá, si yo trazo mi eje de simetría, también puedo verificar que es paralelo al eje Y.
Ese es el concepto. ¿Por qué? Nosotros van a decir, la siguiente parábola presenta eje de simetría con X y uno queda, si no sabe uno qué es el concepto de eje de simetría paralelo a X o paralelo a Y, pues va a quedar un poquito más complejo. Veamos acá. Este segundo jueguito de fórmulas que tenemos a la derecha nos dice que el eje de simetría es paralelo ¿a quién? A X. Entonces, si yo trazo el eje de simetría, miren, que cruza por K, veamos acá, entonces ese eje de simetría es paralelo a nuestro eje X. Eso es lo que nosotros debemos también comprender, el significado de paralelo a X o significado paralelo a Y. ¿Es claro ese concepto, Sí, señor. chicos? Listo. Sí, Entonces, señor. importante eso, importante eso. ¿En qué podemos verificar si abre a la izquierda o a la derecha? Entonces, en el signo negativo o signo positivo. Entonces, veamos acá. Si mi parábola, en el valor de P, el valor que está estructurado con P, es negativo, sabemos que abre ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Por qué? Hacia la izquierda están nuestros valores negativos. Si el P, que podemos observar acá, es positivo, sabemos que abre ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Listo? En esta ecuación, que es con eje de simetría paralelo a Y, si el P es positivo, ¿hacia dónde abre? ¿Hacia dónde abre? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Pero si el P es negativo, ¿hacia dónde abre? Hacia abajo. Hacia abajo. Es decir, tenemos que conocer esa estructura de la ecuación. Bueno, ¿qué aparece acá como nuevo? Entonces aparece como nuevo el concepto de vértice. El vértice es una coordenada, pero ya no es esa coordenada 0, 0 que veíamos en nuestro tema anterior, sino es una coordenada H, K, que es un punto del plano cartesiano en el mismo orden X, Y. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí este vértice ya no está acá en el origen, ¿cierto? Ya no coincide en el origen, sino está en una coordenada. A esa coordenada nosotros la llamamos H, K, ¿listo? Pero es una coordenada también en términos de X y Y. De acá importante nosotros conocer, si yo verifico la H, miren, la H siempre va a acompañar ¿a quién? ¿A qué eje? Al eje X. Al eje X, mire. La H siempre está relacionada con el eje X en las cuatro ecuaciones. Mientras que la K, ¿con quién está relacionada? Eje Y. Con el eje Y. Entonces, importante nosotros conocer la estructura de esa ecuación. ¿Para qué? Para nosotros poder después construir una gráfica, sacar o extraer sus elementos. ¿Listo? Entonces, en esta primera parte vamos a hacer una ejercitación. Yo voy a colocar, por ejemplo, acá x más 4 al cuadrado es igual a menos 10 y más 3. ¿Listo? El profe colocó una ecuación canónica con vértice h, k de una parábola. Algún estudiante que me diga cuál es el eje de simetría, si es paralelo a X o es paralelo a Y. Es paralelo a Y y abre hacia abajo. Perfecto, muy bien, excelente. ¿Quién contestó allá? Nicolás Montaño. Ok, Nicolás, excelente. Paralelo al eje Y abre ¿hacia dónde? Abre hacia abajo. ¿Listo? Importante eso, mire. Él visualizó su ecuación, ¿cierto? Y dio su significado. Entonces, Nicolás, cuéntanos por qué concluiste esto. Porque por el hecho de que primero está X
y luego está el Sí. signo negativo al momento del igual. Perfecto, muy bien, Montaño. Entonces, observemos que esta ecuación tiene esta estructura. ¿Sí ven? Mire, x, el valor de h elevado al cuadrado, p, que es negativo, acá el p está incluido, que es negativo, y tenemos la coordenada y con el valor de k. Entonces, nosotros sabemos que es paralelo a y, ¿cierto? Y que abre ¿hacia dónde? Hacia abajo. ¿Qué vamos a aprender en este momento? A obtener el vértice. Entonces, veamos acá. Para el vértice de esta ecuación, el vértice, vamos a colocar el valor o el nombre a cada una de las letras que está dentro del paréntesis. Dijimos que ¿quién acompaña a X? ¿H o K? H. 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 Entonces, este valor lo voy a llamar H. ¿Y quién acompaña a Y? K. K. ¿Listo? ¿Cómo se arma el vértice? El vértice, voy a colocarlo acá, se deben cambiar los signos. Cambiar signos. Entonces, observemos acá, por favor. Cambiar los signos. Si aquí H es positivo, recuerden que el orden es primero H y luego K. Si H es positivo, acá sale como negativo. Negativo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque está afectado por este menos. Aquí el 4 es positivo, pero si tú lo multiplicas por menos, te da menos 4. Más por menos da menos. La forma más rápida de entenderlo es decirle, ¿le cambio qué? El signo. ¿Y cómo nos quedaría acá? -3. Menos 3. Perfecto. ¿Listo? Entonces, nosotros acá, de esta ecuación, concluimos. Primero, que es paralela a Y. Segundo, que abre hacia abajo. Abre hacia abajo. Tercero, obtenemos el vértice. ¿Algún estudiante que me recuerde de la clase anterior cómo yo tengo el valor de K, de P? Pues es la distancia entre el foco y el vértice. Sí, pero acá esta ecuación, como yo no tengo gráfica, ¿cómo obtenemos el valor de P? Multiplicando por 4. ¿Multiplicando o dividiendo? Dividiendo. Dividiendo por 4. Entonces ustedes, P vendría a ser igual, ojo, ¿cuál valor debo tomar para calcular P? Este menos 10. Entonces tomo el valor de menos 10 y lo divido entre ¿qué? Entre 4. ¿Cuánto me da menos 10 dividido entre 4? Lo pueden hacer en número decimal o lo pueden hacer en fracción. Entonces, si yo simplifico, me daría 5 medios. Pero, profe, a mí me encanta trabajar más con números decimales, no hay problema. Entonces, les queda 2,5. menos 2.5. Cualquiera de las dos formas pueden trabajar a P. Y nosotros, de una simple ecuación, hemos sacado si es paralelo, si abre hacia arriba o abre hacia abajo, el vértice y el valor de P. ¿Entendí esa primera explicación, estudiantes? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces voy a borrar acá. Si van a tomar pantallazo, es el momento para que ahorita realicen su actividad. Listo. Entonces voy a borrar aquí. No, borrar total. Listo. Bueno, ahora vamos con un segundo ejemplo para identificar. Tenemos, por ejemplo, y menos 3 al cuadrado es igual a 12x más 1. Listo. Bueno, voy a numerar aquí ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3 y ecuación 4. Listo. La pregunta es la siguiente. Primera pregunta, ¿qué eje paralelo es? ¿Eje paralelo a Y o eje paralelo a X? Paralelo. X. Eje paralelo a X. Perfecto, entonces paralelo a X. Segunda pregunta, esta abre hacia la derecha si es paralelo a X. ¿Abre a la derecha o abre a la izquierda? A la A la derecha. derecha. Abre a la derecha.
Perfecto. Abre a la derecha. Listo. Ahora, verifiquemos. Alguien que me diga cuál es el vértice. 3, menos menos 1. ¿Seguro? 9 menos, no, Menos Entonces, 1, menos 1 más 1,3. 3. nueve. entonces hay que tener cuidado. Entonces recuerden, siempre vamos a ir a bautizar el número. Entonces, ¿quién acompaña a Y? K. Menos 3. ¿Quién acompaña a X? H. Y el vértice es que H, K, ¿cierto? Entonces, ahora sí, vuelvo y pregunto, ¿cuál es el valor del vértice o la coordenada del vértice? Menos 1,3. Menos 1,3. Y alguien que me diga, ¿cuánto es el valor del parámetro? 3. 3. ¿Cierto? ¿Qué debo hacer para calcular el valor del parámetro, chicos? Por favor, confirmen. Dividir 2 en 4. Perfecto. Este valor que está acá lo divido entre 4. En este caso, el valor del parámetro equivale ¿a qué? A 3. ¿Listo? ¿Ha sido clara esta primera explicación? Entonces, clave número 1, pues aprendernos todas estas formulitas. 2, en la mente, tener en cuenta estas gráficas, cuando hable hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y a la derecha. Y 3, pues ahora vamos a empezar a hacer nuestros ejercicios. Bueno, veamos acá. Ahora ya tenemos la ecuación. Aquí teníamos ecuación, sacamos algunos elementos que eran muy importantes. Acá vamos a graficar, dice grafica la ecuación de la parábola y señales sus elementos. O sea, tenemos que ir a hacer nuestra gráfica y aparte de la gráfica vamos a sacar nuestros elementos. Entonces, aquí algún estudiante que me diga, eje paralelo a Y, eje de simetría paralelo a Y o eje de simetría paralelo a X. Paralelo a Y. Entonces tenemos acá que es paralelo a Y. Listo. Pregunto, ¿abre hacia arriba o abre hacia abajo? Arriba. Abre hacia arriba. Listo, ya tenemos esa noción. ¿Cuánto vale P? 2. 4. Profe, si es Perdón, 2. paralelo a Y, ¿no hacia la derecha? No, mire acá. Paralelo a Y, Ah, no, eje no, de sí, perdón. simetría. ¿Listo? Entonces, paralelo a Y, abre hacia arriba. ¿Y cuánto vale P? 2. 2. 2. ¿Listo? Bien, ya estamos haciendo procesos mentales, conociendo que las propiedades. Algún estudiante, no se me equivoquen en el vértice, analícenlo antes de dar la respuesta. ¿Cuánto o cuál es la coordenada del vértice? 3, 3, Menos menos 2. 2. 3, menos 2. Muy bien, chicos. Entonces, ya teniendo este concepto, mire, ¿cuánto es el parámetro? Si es paralelo a Y y teniendo el vértice, pues yo voy a llevar mi gráfica. Entonces, veamos acá. ¿Qué es lo primero que vamos a ubicar? Vamos a ubicar el vértice. El vértice nos queda 3, menos 2. Aquí voy a colocar el puntico y voy a señalar el vértice. Yo ya sé que la gráfica va a abrir hacia dónde, hacia arriba. ¿Listo? Ahora, vamos a verificar con ese vértice, ¿cierto? ¿Cuál es el foco? ¿Listo? Entonces, dice que el foco está a 2 distancias. Recuerden por acá, yo les colocaba por aquí ahorita la F, iniciando clase. Ese es el foco. Y esta distancia que hay de acá hacia el foco es el ¿qué? El parámetro. ¿Cierto, chicos? Entonces, pilas acá en esta graficación. Tenemos acá el parámetro. Entonces, ¿qué hago con el parámetro? Si tengo el vértice y yo sé que esta gráfica va a abrir hacia arriba, pues subo ¿cuántas posiciones? 2 posiciones. Y aquí voy a tener el foco. Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué el parámetro es 2? Porque si tú divides 8, recuerde qué parámetro
Tomo el 8, lo divido siempre entre ¿cuánto? Entre 4. Y 8 dividido entre 4 me da 2. ¿Listo? 13. Ok. Entonces, lo repito, miren. Ubique el vértice. 3 menos 2. Aquí está la coordenada del vértice, miren. 3 a la derecha y baja 2. Luego el parámetro lo subo. ¿Por qué lo subo? Porque sé que es paralelo. ¿Sí? Si ustedes se quieren apoyar, bueno, entonces pueden trazar acá una liniecita. Venga, lo hacemos con otro color. Porque es importante la interpretación de esa gráfica. Voy a trazar esta liniecita que dice que mi eje es de simetría paralelo a Y. Vamos de nuevo con el rojo, que es el que más se ve. Listo. Ok. Entonces, este eje de simetría, que es paralelo a Y, cruza ¿por dónde? Por el vértice. ¿Listo? Y sobre ese mismo eje va a estar nuestro foco. ¿Cuántas posiciones? 2 posiciones arriba. Si aquí mi parámetro me hubiera dado menos 2, ¿qué sucede? Del vértice corro 2 posiciones ¿hacia dónde? Hacia abajo. ¿He sido claro hasta ahí, chicos? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Ahora, alguien que me diga, de acuerdo a la temática, ¿a qué equivale el lado recto? Yo por allá les dije una definición del lado recto en equivalencia numérica. Equivale ¿Es que? 8. A 8. El lado recto es 4 veces el parámetro. En este caso, 4 por 2 es igual a 8. Y ese lado recto cruza ¿por dónde? Por el foco, ¿cierto? Entonces, el lado recto, ojo, voy a hacerlo con otro colorcito. Vamos aquí, colores de lápiz, vamos a hacerlo con este moradito. El lado recto cruza por ese foco, ¿cierto? ¿Y cuántos valores son? Son 8, entonces tomo 1, 2, 3, 4 a la izquierda y 1, 2, 3, 4 a la derecha. ¿Listo, chicos? Y aquí nosotros ya tenemos una serie de elementos. Alguien que me diga ¿la directriz por dónde pasa? Menos 2. La directriz, ojo, vamos a mirar acá, muy bien, pasa acá por menos 4. Acá tenemos nuestra directriz y vamos a armar acá nuestra gráfica. Entonces, 1 esta parte y 1 esa parte. ¿Listo? Entonces, vértice, foco, directriz, lado recto, eje de simetría. ¿Listo? Entonces nosotros ya tenemos ahí todos los valores. ¿Qué debemos hacer? Ya tenemos el vértice. ¿Listo? El eje de simetría, ¿por dónde pasa? Eje de simetría pasa ¿por qué valor? Por X igual a ¿qué? A 3. ¿Sí ven? Mire, el eje de simetría pasa por X3. La directriz, alguien que me diga la directriz ¿por dónde pasa? Menos 4. Por Y igual a ¿qué? A menos 4. Y acá tenemos la gráfica de nuestra parábola. ¿Hasta ahí he sido claro, estudiantes? Hasta ahí es el ejercicio, Sí, profe. señor. Sí, hasta ahí termina el ejercicio. ¿Por qué? ¿Qué nos dice? Grafique la ecuación y señale sus elementos. Entonces, lado recto, foco, vértice y directriz, eje de simetría. Ah, y si quieren colocar aquí el valor de P, que es el parámetro, pues lo señalan ahí. El parámetro, ¿listo? Profe, una pregunta. Pregunta. ¿Por qué la línea verde va ahí? ¿Por qué esta línea va acá? Sí, señor. La verde. Listo, entonces, pilas con los conceptos que hemos trabajado, mis queridos estudiantes. Tengan cuidado todo lo que hemos trabajado. Voy a explicarlo acá. Recuerden que la parábola, voy a salirme un poquito aquí sin el plano cartesiano. Ya sabemos que puede estar en el vértice o en el origen. Recuerden que la parábola tiene una serie de elementos importantes, lo recuerdo. Primero,
el vértice. ¿Listo? Dentro de la parábola está el foco. Entonces acá tengo el foco. La distancia que hay entre el vértice y el foco se llama como parámetro. ¿Listo? Y la distancia que hay entre el vértice y el eje de simetría también es el mismo parámetro. Es el mismo valor. ¿Listo? La línea que es perpendicular al eje de simetría y pasa por el foco se llama lado recto. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede, Sofía? Que si tú tienes la medida del parámetro, o sea, si yo digo, voy a hacer esta gráfica, y digo que la distancia que hay de acá, del foco, al vértice es 3, pregunto, Sofía, ¿a qué distancia está la directriz? O algún estudiante, cualquiera. No sé. ¿A ¿A 3? cuánto? A 3, ¿cierto? Entonces la distancia que hay de acá hasta acá también es 3. Por ahí es por donde pasa la directriz. Y ahora sí, el chico o la niña que dijo por allá, 12 es la medida del lado recto, vale 12. ¿Listo? Entonces, tener claro estos conceptos. Estos conceptos los explicamos la primer clase, que era el foco, que era el vértice, que era el parámetro y el lado recto. ¿Listo? ¿Aclarada tu inquietud? Sí, señor, profe, gracias. Listo. Vale, entonces, si yo sé que el parámetro, ojo, vamos a hacer aquí una preguntita, vale 5, si el parámetro vale 5, la pregunta es, ¿qué distancia hay del foco a la directriz? Alguien que me diga. Otras 5 casillas. ¿Cuánto? 10 cosillas. 5. 5. ¿Seguro? Ojo, mire. 10. 10, ¿cierto? Ese es el valor, mire. La distancia que hay del foco a la directriz, ¿cierto? Es de 10. Pero si el parámetro es 5, ¿cuál es la distancia que hay del foco al vértice? 5. 5. Y si el 5. parámetro es 5, ¿cuál es la distancia que hay del vértice a la directriz? 5. 5. 5. Entonces, esa es la interpretación que nosotros tenemos que hacer para poder graficar. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí he sido claro? Sí, señor. Bueno, ok. Entonces, seguimos acá con nuestra solución. Siempre yo les digo, comprueben esto en Symbolab. Si ustedes van, trabajan su calculadora, a ver si yo puedo rápidamente aquí abrir un Google y miramos Symbolab. Y vamos a colocar allá nuestra ecuación, Symbolab, gráfica. Ustedes pueden comprobar, verificar que el ejercicio esté bien, ayudarse allá en su calculadora. Entonces, ¿algún estudiante que tome por favor nota? Bueno, venga, vuelvo a compartir aquí la pantallita. ¿Algún estudiante que tome nota del ejercicio? Entonces es x menos 3 al cuadrado igual a 8y más 2. Para que por favor me lo dicten, con eso yo les comparto pantalla de Symbolab y ustedes pueden verificar allá también su gráfica. ¿Listo? Entonces, ¿qué se me hizo acá? Vamos a compartir una ventana. Calculadora. ¿Están observando la pantalla de Symbolab? Sí, señor. Sí, profe. Listo, entonces es 8 menos 3 al cuadrado. Alguien que por favor me comparta la otra parte. Igual a Igual a 8, y más 2. X igual a 8. Abro paréntesis. Y más 2. Sí, señor. Listo. Observemos acá nuestra gráfica. Recuerden que aquí, mire, está en términos de 10. Ustedes la van a ampliar. Y acá nosotros tenemos nuestra gráfica que hicimos allá. Entonces, primero, el vértice, coloquen el punto. ¿Cuánto dio el vértice? 3, menos 2. ¿Cierto? Miren, ahí él muestra la coordenada. Segundo, ¿qué distancia hay desde el foco hasta el vértice? Miren, 1
y 2. ¿Y qué distancia hay del vértice a la directriz? 1 y 2. ¿Qué distancia hay del foco a la directriz? 4. ¿Listo? ¿Cuánto nos dio el valor del lado recto? El valor del lado recto nos dio 8. Entonces vamos a ver si sí se cumplen los 4. Mire, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 más 4, 8. Ahí yo puedo verificar que mi gráfica haya quedado bien. ¿Listo? Entonces, ¿he sido claro hasta acá? Primera explicación. Ya vamos a terminar la siguiente. ¿Vamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces continuamos allá con nuestro jueguito de diapositivas y ya les digo que vamos a realizar. Ok, listo. Continuamos acá. Entonces, creo que aquí me faltó copiar el punto 3, no hay problema, vamos a hacer el punto 4. Listo. Dice aquí, a partir de la gráfica, escriba la ecuación canónica. ¿Listo? A partir de la gráfica. Entonces, observemos acá. Tengo esta gráfica. Pregunto, ¿esa gráfica es qué? ¿Eje paralelo a Y o paralelo a X? Paralelo a X. Paralelo a X. ¿Abre hacia la izquierda o a la derecha? Derecha. Ah, entonces lo que tengo que buscar es armar esta ecuación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a traer acá de esta gráfica? Entonces, voy a extraer el vértice. Alguien que me diga la coordenada del vértice. Menos 5,2. Perfecto. Menos 5,2. ¿Listo? Segunda pregunta. ¿Qué distancia o cuál es la medida del parámetro según esa gráfica? 4. 4. El parámetro equivale a ¿qué? A 4. Listo. Con esos dos valores, nosotros ya podemos armar la ecuación. Recuerden que el vértice es ¿qué? H, ¿qué? K. H, K. Entonces, como ya sé cuál es la ecuación que tengo que armar, sencillamente voy a reemplazar los valores. ¿Listo? Nos quedaría acá. Y menos K. ¿Qué tengo que hacerle a ese K, a ese valor de K? Alguien que me diga. Convertirlo en Cambiarle el negativo. signo. Se pone negativo. Cambiarle el signo. Entonces acá el K es positivo, aquí me queda negativo. Y lo elevo ¿qué? Al cuadrado. Eso es igual. Segunda situación. ¿Qué debo hacer con P? ¿Qué nos dice aquí la operación matemática? ¿Qué tengo que hacer con P? Multiplicarlo por 4. Entonces, ¿cuánto nos da? 16. 16. Abro el paréntesis, sigue la X. ¿Y a quién debo colocar? A 5. Al 5. Al 5, pero como es negativo, ¿cómo llega acá? Positivo. 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 Y listo, chicos. Hemos armado a partir de la gráfica la ecuación canónica con vértice H, K. ¿Entendido? Sí, Sí, señor. señor. Bueno. Entonces, ¿qué dice acá? Bueno, aquí era el puntico 3 y puntico 4. Pues vamos a hacer hoy el 4 y el 5 y el viernes hacemos el 3 y el 6. ¿Qué van a realizar ustedes, chicos? Dice, determina la ecuación de cada una de las parábolas. Allá en su punto 4, creo que hay 4 gráficas. Vamos a determinar la ecuación de las parábolas. Entonces, importante nosotros verificar, tener en cuenta ya esta tablita que está en amarillo. ¿Listo? Que está en amarillo. Pregunto, esta ecuación que tenemos acá, ¿eje paralelo a qué? Al eje Y. ¿Listo? ¿Alguien que me diga la coordenada del vértice? 3, menos 2. Esto es paralelo a Y. El vértice es 3, Menos 3. Ah, no, sí, 3, no, perdón. 3 menos 2. ¿Listo? Ok. Alguien que me diga, bueno, no nos dan el foco. Ah, sí, miren acá, nos dan la directriz. Miren la directriz acá.
¿cierto? ¿Sí ven la lineecita verde? Sí, señor. Listo, Ya. entonces, a partir de esa lineecita verde, ¿cuánto vale P? 4. 4. 4. P equivale ¿a qué? A 4. ¿Listo? Yo ya sé que abre hacia dónde, hacia abajo, por lo tanto la P ¿cómo va a estar? Negativo. Negativo. ¿Listo? Sin Profe, no embargo, pues entiendo. vamos, dime, No entiendo de dónde sale P. ¿ves esta línea verde? Sí, señor. Esa línea verde es la directriz, ¿cierto? Y recuerden que P, vuelvo y lo repito, es la misma distancia que hay de acá del vértice a la directriz o la misma distancia que hay del vértice al foco. ¿Listo? Ah, listo, profe, gracias. Ok, entonces importante ahí recordar esos conceptos de elementos básicos de la parábola. Entonces acá dijimos que P es este valor. P equivale ¿a qué? A 4. Entonces vamos a mirar cuál de las ecuaciones es la que tengo que armar. Entonces en este caso tengo que armar esta ecuación. 1 por su gráfica, sé que abre hacia abajo. Entonces es x menos h al cuadrado es igual a menos 4p y menos k. Entonces x menos h al cuadrado, importante que coloquen la formulita, es igual a menos 4p y menos k. Listo, ya trajimos la fórmula que necesitamos complementar. Entonces, ¿cómo nos quedaría? X Menos 3 al cuadrado. menos 3 al cuadrado es igual a menos 4 por p, es decir, menos 4 por 4 me da menos 16. 16 ¿y cuánto Más, vale k? más 2. Más 2. Y listo, chicos, hemos encontrado la ecuación de nuestra parábola. ¿Dónde está la clave? Tomar la relación de la directriz. Aquí pregunto, ¿cuánto vale P en el punto B? Alguien que me diga. Chicos, 1.5. no. ¿Qué 0,75. distancia hay de acá hasta acá? 1.5. Ahí hay 1. 1. 1. Y si yo tomo de acá hasta acá, ¿cuánto hay? 0,5. 0.5. Y si estoy tomando de acá hasta acá, ¿cuánta distancia hay? 0,75. 0,95. Ah, entonces hay 0.75. ¿Cuál es el vértice? Entonces, primero, P equivale a 0.75. El vértice, ¿cuánto me da el vértice? Aquí alguien que me diga esta coordenada, ¿cuánto es? 1,2. 1,2. ¿Cuál ecuación debo armar? Pregunto, ¿paralela al eje X o paralela al eje Y? Voy Paralelo a al tratar eje X. paralela a eje X, entonces me voy a ir a mi ecuación, paralela a eje X, abre hacia la derecha, entonces empieza con Y. Entonces escribo mi ecuación, Y menos K al cuadrado es igual a 4P positivo por X menos H. Las ecuaciones son muy facilitas de aprender. Entonces nos quedaría Y menos K, pero ya dijimos que sería menos 2, ¿cierto? X, H, K, Y menos 2 al cuadrado es igual a 4P. ¿Cuánto me da 4 por 0.75? 3. Eso me daría 3 factor de X menos H. ¿Cuánto vale H? 1. Y listo, tenemos ahí armadas nuestras ecuaciones, chicos. ¿De qué depende la habilidad? Pues nosotros de tener ahí nuestro, digamos, orientación guía mientras nos apropiamos y aprendemos nuestras ecuaciones, y lo otro es extraer la información de la gráfica. ¿He sido claro para la solución del punto 4? Sí, señor. Listo. Ahora, ¿qué viene acá? Punto 5. Grafica cada una de las parábolas e identifica el vértice, el foco, la directriz y el eje de simetría.
¿Listo? Entonces, vamos a tomar el punto A, les colaboro con ese y ustedes se ponen a realizar el otro. Primero, voy a escribirlo acá. Y menos 1 al cuadrado es igual. ¿Qué sucede cuando no hay un número aquí? ¿Qué valor tomo? 1. 1, ¿no es cierto? Me queda menos 1 factor de x más 5. Listo. ¿Alguien que me diga el vértice a cuánto equivale? Menos 5,1. ¿Seguro? H, K, así, perfecto. Recordemos K, bauticémoslo. Ya, perfecto. Menos 5,1. ¿Y cómo extraigo el valor de P? Dividiendo en 4. Menos 1 dividido en ¿qué? En 4. ¿Y cuánto me da menos 1 dividido en 4? Menos 0,25. Menos 0,25. Entonces, listo. Aquí ya no les vamos a mostrar el sopletico allá de la yo. Pregunto, ¿esta es paralela con el eje X o paralela con el eje Y? Paralela con el eje X. Paralela al eje X. ¿Abre hacia la izquierda o abre hacia la derecha? Izquierda. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, por el signo que negativo. Entonces, para los chicos que no verificaron, recuerden acá. Paralelo al eje X, ¿cierto? Paralelo al eje X. Y 2, abre hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Ustedes cómo saben que es paralelo al eje X? Porque arranca con Y. O aquí, miren, en la parte. Paralelo al eje X, si está el X a la derecha. ¿Listo? Hay diferentes trucos para nosotros determinar. Bueno, entonces, verifiquemos acá. Vamos a ubicar el vértice. Entonces, el vértice es menos 5 en X. 1, 2, 3, 4 y 5. Menos 5 con 1. Acá tengo el vértice. ¿Listo? Ahora, yo ya sé que abre hacia dónde. Hacia la izquierda. Vamos a mirar el P equivale a ¿qué? A 0,25. O sea, esto está dividido en 4 partes. Voy a hacer aquí un puntico, otro puntico y otro puntico. Hay una distancia de 0,25 donde está el foco. ¿Listo? Y hay una distancia de 0,25 a donde está el eje. Bueno, esto me da más de 0,25. Bueno, por aquí. 0,25 donde está el eje de simetría. Alguien que me diga cuánto vale el lado recto. ¿Cuánto? 1. 0,25, foco, vértice, directriz. 0,25 por 4 nos da 1, lo que significa que hay 0,5 acá y 0,5 acá. Este es mi lado recto. Y por acá nosotros vamos a trazar entonces nuestra parábola. Y por aquí vamos a trazar el eje de la directriz. ¿Listo, chicos? Y así queda nuestra gráfica para ese punto. ¿Listo? Entonces, la distancia 0,25 que hay desde acá hasta acá es la misma distancia de 0,25 de acá hasta el eje de simetría. El lado recto es multiplicar 0,25 por 4, que nos da 1, que es esta distancia. ¿Listo? Y aquí tenemos la gráfica de nuestro primer ejercicio. Si ustedes quieren tomar esta parte y hacer su grafiquita ya en Symbolab, lo pueden hacer para verificar su coordenada y pegar la imagen. Importante que identifiquen el vértice, el foco, la directriz y el eje de simetría. ¿He sido claro hasta acá, chicos, en esta segunda explicación? ¿O en esta última explicación? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, por favor, su actividad es realizar el punto 4 y el punto 5 ahí en su cuadernito. ¿Cuándo vamos a sustentar eso? El 30, es decir, este viernes vamos a sustentar toda la página 115 y la página 116 a través de un taller virtual.
Entonces, mis chicos, voy a dejar de compartir y recuerden que estoy acá por si tienen inquietudes, dudas y demás. Ya en un momento voy a llamar lista para verificar la asistencia a la clase del día de hoy. Entonces, les agradezco ese espacio. Voy a parar aquí la grabación y espero que la temática haya sido muy clara. Es una temática